before he really sees the sky. How many years must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo cada día más asombrada. Y no entiendo, ¿ustedes entienden que todo lo que aprendimos de niños, a ser bien educados, a querer a las personas, a no amenazar, a no amenazarlas de muerte, o a no ser groseros? ¿Vieron? Yo no sé, a mí me enseñaron que había buenas palabras y malas palabras. Pero no era algo de delicadeza, era por el respeto al otro. Entonces, ¿a dónde estamos viviendo? La bondad era lo bueno, la crueldad era lo malo. Y resulta que ahora está de moda ser cruel. ¿Qué es? Una conducta, un vestido que uno se pone y se saca, de acuerdo a lo que le manda en la moda. ¿En qué mundo estamos viviendo? Ustedes me pueden responder, porque yo no entiendo que alguien que se dice que es presidente, que parece que se olvidó que es ser presidente. Cuando uno es elegido, no es elegido nada más que para quienes lo votaron, es el Señor que nos tiene que garantizar a todos los que vivimos acá en este país, tranquilidad, bienestar, educación, cuidarnos. Eso dice nuestra Constitución, por la que él juró. Yo creo que él juró. ¿Vos sabés, Andrea? ¿Por qué juró este señor? Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestra audiencia. Sí, bueno, creo que nos estamos enfrentando a una persona, digo enfrentando porque evidentemente no compartimos las mismas normas sociales, ¿no? Ni tampoco las mismas, él no comparte o él no decide no respetar las normas jurídicas, ¿no? Porque vos hablabas como más en lo social, ¿no? De estas normas que en la convivencia, cuando nacemos, cuando empezamos a socializarnos, en la familia, en la escuela, vamos aprendiendo normas de conducta, de cómo poder convivir, ¿no? De hecho, creo que la humanidad toda, o sea, el ser humano, ha tenido en su historia de vida social, bueno, este lograr contratos sociales, ¿no? Lograr normas de convivencia para lograr una paz social,
¿no? Para poder no matarnos entre todas y todos, para que haya normas y además quienes hagan cumplir esas normas. Y nos estamos enfrentando a una persona que, siendo la máxima autoridad, bueno, contraviene las normas básicas jurídicas, ¿no? Que están, como vos lo has repetido en varios programas, ¿no? En la Constitución misma, en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y que lo vamos a seguir repitiendo porque no es menor ese consenso que se logró, ¿no? Posterior a la dictadura que hubo a la última dictadura que hubo en este país, pero también consensos que se lograron a nivel internacional, tanto regional como mundial, con los otros estados, ¿no? Que de derechos fundamentales, de cuestiones fundamentales que deben ser garantizadas a las personas por parte de los estados, ¿no? Y dentro de eso, bueno, además, o como parte de eso, se han logrado otras cuestiones. Por ejemplo, se ha logrado nombrar la violencia política como una de las formas, ¿no?, de la violencia en la Ley de Protección Integral, en contra de todas las formas de violencia, ¿no?, de protección integral a las mujeres, a las diversidades, a las feminidades, en contra de todas las formas de violencia. Se logró incorporar esta modalidad de violencia que tiene su origen en la violencia simbólica, como todas las violencias, ¿no? En esta desigualdad estructural que está representada en nuestra sociedad y que se expresa de distintas formas. Y esa violencia política es una que se dirige concretamente a una persona que se desenvuelve en el mundo de la política, en el espacio público, ¿no?, que tiene un cargo de representación o que es una persona que lidera una organización, ¿no? Y el objetivo, ¿cuál es? Amedrentar a esta persona, atemorizar a esta persona, disciplinarla, pero también generar un disciplinamiento a las otras personas que se desenvuelven en el mundo de la política. Y ayer, el fin de semana en realidad, nos encontramos con una declaración de suma gravedad, ¿no?, institucional e incluso penal, ¿no?, de la máxima autoridad del Ejecutivo de este país, en la cual, refiere de manera sin ningún tipo de pudor, diría, ¿no, Nelly?, que quiere exterminar a una persona y a un grupo de personas por sus ideas políticas. Y que lo dice, sin tapujos, no es que hace una cuestión figurada, dice literal y directamente que quiere que esa persona y las personas que están alrededor de ella, que comparten sus ideas, sean las que sean. No estamos ahora hablando de eso, sino que estamos hablando de una persona que tiene la investidura de presidente, que se refiere a otra persona, ¿sí?, que la quiere ver muerta. Fue presidenta, que la quiere ver en un cajón y que quiere ser la persona que coloque el último clavo de ese cajón. Ahora, todo esto tiene una gravedad enorme. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay límites para lo que se dice, no hay límites para insultar, como lo hace este señor, eso va degradando toda la sociedad. Entonces se autoriza y vale todo, porque si la máxima autoridad de un país tiene ese lenguaje soez, ese lenguaje que ha llegado a ser, digamos, objeto de críticas, porque está muy cerca de todo el tema de corrupción de menores, de pedofilia. Entonces eso va degradando la sociedad. Si lo dice él,
Y si eso se difunde a través de miles de trolls y miles de trolls, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y A además, la ley de la selva. es que me parece que es a donde nos quiere llevar, ¿no? Así Hobbes hablaba de esa ley de la selva, ¿no? Así es. Previa al contrato social. Bueno, Y es a donde nos quieren llevar, a la no regulación, pero de nada. de nada. Y Mueran los contratos, muera el respeto, muera el cuidado, muera el abuso de derechos. Las instituciones, digo, construcciones de cientos de años, ¿no? Y bueno, para hablar de eso, tenemos acá a una amiga, colega, abogada, que también fue fiscal y bueno, también estuvo ocupando roles institucionales fundamentales, combatiendo precisamente la corrupción de la que hablábamos en los órganos de inteligencia del país. Y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Queríamos saber tu opinión como penalista, sobre todo, aparte de política, de qué se hace cuando una persona ocupa cargos de tanta importancia, como en este caso la presidencia de un país, y esa persona amenaza, insulta, denigra. No hay ningún recurso. Mira, penalmente te diría que no, porque la incitación a la violencia tiene que estar dirigida hacia una persona y sobre temas concretos. Y por ejemplo, esto que dijo el presidente ayer, creo antes de ayer, como enterrar un cajón, está claro que es algo metafórico, aunque nos moleste, ¿no? Dijo incluso con Cristina adentro, bueno, pero sería peor vulnerar la libertad de expresión. Yo no creo que ningún, no sé, juez o fiscal avance con una causa de ese tipo. Es cierto que son discursos que generan violencia simbólica, bueno, en este caso violencia política, pero la verdad que no le encuentro la vuelta. Porque a mí me parecía que estaban circulando denuncias penales. Entonces, ¿qué cabría? ¿El juicio político? Claro, puede ser que hagan denuncias penales. Lo que yo digo es que ¿a dónde van a llegar esas denuncias? ¿No? Como que no van a prosperar. Y en todo caso, me parece que sí, si una persona se siente injuriada, ese es un delito que, si bien es penal, es de acción privada, entonces uno podría hacerle la denuncia por injurias, pero eso es puntualmente, ¿no?, hacia la persona a la que se dirigen. Pero entonces ella sí podría hacer una denuncia penal si quisiera, obviamente, por violencia política. No, por injurias. Que la violencia pero porque no es un delito, ese es el tema. Acá tendríamos que precisar algunos términos, que es lo mismo que pasó cuando vino el caso de violencia de Fernández contra su ex mujer. La violencia en sí no es un delito, no está caracterizado en nuestro Código Penal. ¿Es así, doctora? No. Así es. Tiene que generar un resultado típico. Claro, lesiones. ¿no? Un resultado que esté en el Código Penal. Por ejemplo, lesiones. Sí, claro. Sí. Por eso extrañó tanto la conducta del juez interviniente, que trabajaba el juez penal como si estuviéramos ante un delito ya. Claro. En el caso de Fernández. Sí. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, no podemos olvidarnos que también en el medio está la política,
Claro. ¿no? O sea, los jueces se acomodan al momento político. Y en este caso, yo creo que ninguna denuncia contra el presidente va a prosperar, porque en principio parece que están muy contentos con el presidente. En cambio, con Fernández, sobre todo Ercolini, que tiene una enemistad manifiesta, y bueno, ahí fue más complicado, porque no se desprendió de la causa y la Cámara le dio la razón. Bueno, entonces en el caso, al no haber un sujeto específico a quien incitó, no podría encuadrarse en una incitación a la violencia ese dicho que, denota una violencia política, simbólica, como vos decías, pero no tiene un sujeto específico a la cual está dirigida la frase o la declaración. Exacto. Ok, bueno. Ahora, si tuviéramos una Cámara de Diputados y Senadores como corresponde, porque ahí sí, ¿hasta qué punto un jefe de Estado puede incitar a la violencia y a la muerte? ¿Hasta qué punto es libre que use el lenguaje soeces, que denigre e injurie a los diputados? Claro, me podrán contestar si los mismos insultados no dicen nada, y ahí tenemos... Exactamente. Ahí tenés la injuria. Vos misma utilizaste la palabra. La incitación a la violencia colectiva existe, pero contra grupos de personas, ¿no? O instituciones. Pero decir, me gustaría poner el último clavo al cajón, eso no es una incitación a la violencia. Aunque eso genere violencia. Bueno, habitualmente los discursos de odio generan violencia, aunque sea simbólica, ¿no? Y más bien, bueno, yo creo que la violencia simbólica es la madre de todas las violencias, porque es lo que se nos inocula así, sin que nos demos cuenta, y termina, digamos, en natural ser pobre, es ser natural que el hombre es mejor y más inteligente que las mujeres. Ya la historia nos ha enseñado suficiente. Sí, pero además, hemos hablado acá y, un poco te lo compartimos, Cristina, cómo sentimos que esto, ha generado o va habilitando una convivencia muy violenta, ¿no? Que, en el cotidiano vemos reacciones de las personas muy violentas, que se enoja el taxista y te dice cosas y se siente habilitado para decirte, cualquier... Es que como todo, de arriba para abajo, ¿no? Si el presidente es capaz de decir las barbaridades que dice, entonces todos nosotros quedamos recontra habilitados. Y más bien... Bueno, pero entonces, ¿cómo, cómo vamos qué hacemos, desde nuestros lugares para poder desarticular esta violencia, ¿no? Desde el mejor lugar, ¿cómo hacemos o qué planteas, por ejemplo, vos como opciones para eso? Yo diría, no sé, que tenemos que reaccionar de manera opuesta, por ahí no darle entidad a estas cosas, como para que el sacado del presidente no le interese decirlas, ¿no? Si sale en todos lados es como que escala el tema también. Una forma sería no darle bolilla, entonces ver hasta dónde se puede llegar. Nosotros tenemos la peor experiencia, que fue el atentado a la expresidenta, ¿no es así? Claro, sí. O sea, y fíjate, es un juicio en donde es un desastre directamente ese juicio, donde no se está llegando al fondo de la cuestión, donde solamente se está juzgando a los 2 o 3 que estaban ahí en el lugar y que uno tenía el arma, el otro
A los autores materiales, digamos. A los autores materiales exclusivamente. Claro. No se le está dando, no se está yendo más allá cuando fue un hecho, ahí lo tenés, un hecho palpable. O sea, ahí no hay violencia simbólica, ahí hay violencia real. Sí, material. Claro. O sea que lo que tenemos que hacer es esto, denunciarlo en las radios, en el boca a boca, porque no nos podemos dejar avasallar por esta ola inmensa de crueldad, de falta de límites, habilita a decir cualquier cosa. ¿Qué educación le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo te entiendo perfectamente, pero el discurso para que algún fiscal avance o algún juez avance, lo que diga la persona tiene que generar un temor concreto. A ver si así me lo puedo explicar mejor. Por ahí no soy clara, ¿no? No, sos muy clara. El discurso puede que sea violento, pero si no genera un temor a un público concreto, bueno, sin ir más lejos, Nelly, el nazismo, ¿no? Ahí teníamos un público concreto. Pero hablar de ese es como dice él, como dijo de Ginés, realmente algo tremendo, ¿no? Porque además Ginés ni siquiera puede defenderse, está muerto. Es un ataque a su familia. Pero las hijas de Ginés no pueden demandarlo. Sí, las hijas de Ginés podrían demandarlo justamente por injuria. Por eso, ¿no? Sí. Digo, porque vos hablabas de la libertad de expresión, pero también muchas veces acá hemos entrevistado, de hecho, el año pasado, ¿te acuerdas, Nelly? Estuvimos hablando, con, ahora me olvidé su nombre, pero hablábamos sobre el tema de la libertad de expresión y tiene que tener ciertos límites la libertad de expresión, creemos, porque cuando la libertad de expresión genera temor o genera o está incentivando violencia, no sé si es habilitada. Bueno, pero por supuesto, pero ahí estamos en lo que te decía yo, es un temor concreto que genera en la gente. Ahora, la libertad de expresión, vos decís, bueno, habría que frenar la libertad, eso es censura, no podemos estar a favor de la censura. O sea, como de costumbre, las personas correctas tienen más límite que aquellos que no la tienen. Y bueno, sí. No, pero yo no digo censura, a lo que me refiero es que precisamente en el nazismo, ahora recordé, Mónica Lewin, hablamos con Mónica Lewin, ¿te acuerdas, Nelly, el año pasado? Sí. Bueno, ella hablaba precisamente cómo en Alemania se limitó la posibilidad, por ejemplo, de hacer referencia. Alemania tiene un código penal que no tiene nada que ver con el nuestro, y justamente después del nazismo puso figuras típicas en el Código Penal que evitan, vos no podés hablar a favor del nazismo, así todo hay grupos nazis, ¿no? Bueno, pero acá nosotros ni siquiera pusimos la figura de genocidio en el Código Penal. No solo eso, mira, Cristina, en el Código de Ejercicio Profesional de la Abogacía, cuando se crea acá el colegio público y sacamos el código, por ejemplo, no se puede elogiar a la dictadura, no se puede elogiar a los gobiernos de facto. No recuerdo cómo está redactado, pero se incluyó. Pero es una sanción administrativa. Claro, pero lo que digo que no aprovechamos los gobiernos anteriores para sacar una norma incluida en el Código Penal que prohíba esta apología de la dictadura. Exactamente.
Bueno, precisamente... A eso me estoy refiriendo. Bueno, precisamente eso es lo que hablamos cuando hablamos con Miriam Lewin, no sé, o sea, ella nos decía, ¿no? Que desde la Defensoría del Público se estuvo incentivando a pensar códigos o, sanciones administrativas para ciertos discursos de odio, para limitar esos discursos de odio, porque generan un temor en la población. Yo sí creo que el domingo, el fin de semana, el presidente diga esto puede generar en un grupo de personas un temor porque habilita a que cualquier persona que comparte sus ideas, que adscribe a su partido, ¿no? Le diga algo así a cualquier otra persona con la que, se siente amenazada por sus ideas, ¿no? Entonces... Está bien, pero insisto, penalmente no es así. Esto es una sanción administrativa. Por ahí, no sé, tenés que hacer una denuncia y por ahí le pones... Una acción civil. Una acción civil, exactamente. Bueno, pero entonces hay otras vías por las cuales podríamos accionar o tendríamos que buscar que se accione. En estas circunstancias como está, los que podrían haber accionado por injuria son, por ejemplo, los diputados que votaron tal cosa. Pero, claro, así es. Entonces, porque ¿qué nos pasa con el tema del derecho y el garantismo? Que hemos luchado la humanidad cientos de años para lograr estos derechos humanos, de no ser acusados falsamente, de que no nos denuncien, que no nos procesen si no cometimos un delito o que no prospere una denuncia. Entonces nos encontramos ahora que lo que era antes prohibido por la ley es lo que se está habilitando. Entonces es una lucha muy compleja. Sí, bueno, por eso, un poco creo que lo que estamos hablando acá es que no existe, o sea, no, en el Código Penal no existe un tipo penal en el cual que quede comprendida la actitud, la acción, el dicho del presidente contra la expresidenta y todo el grupo de personas que adhieren a sus ideas, ¿no? Pero que, bueno, tenemos que repensar ciertas cuestiones de cómo generar mecanismos de resguardo que no tienen que ver con limitar la libertad de expresión, o sea, ni con censurar, sino que tienen que ver con que dentro de, para mí, de la convivencia armónica, cuando se ocupa un lugar institucional hay ciertas responsabilidades y desde ese lugar hay ciertas cuestiones que no se pueden decir, ¿no? No se deben decir, poder se puede. Claro, entonces no se el problema... Que no se deben decir. No, el problema es que estamos en una situación nueva e insólita. Esto es insólito, lo que nos está pasando. Entonces tiene hasta una brutalidad. Yo siempre he dicho que me cuesta más luchar contra un adversario que miente que contra uno que esgrime sus ideas sin mentira. Así es. Este señor esgrime sus ideas sin pudor y encima miente, porque miente con los datos. Claro, exactamente, así es. Entonces, nuestra labor... Y en principio... Ahora, no hay muchas cosas como para hacer, salvo que cada uno de los afectados actúe. Eso es el tema. Acá posiblemente y seguramente Cristina Kirchner va a accionar. Lo que Ojalá. no logramos, esto es que... pero lo que pasa es que tenemos toda una construcción jurídica y jurisdiccional. Es también lo que pasa cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma y no es obligatoria para nadie, y los jueces tienen que volver frente al mismo hecho. O sea, tenemos que hacer algunos cambios estructurales en nuestra organización de justicia, porque si no, también nos ha pasado con las leyes base, que cuando se ha planteado
la inconstitucionalidad, se ha dicho no, la inconstitucionalidad en la Argentina es para un caso concreto. Demuéstreme que fulana de tal pide la inconstitucionalidad porque la ley le afecta en esto. O sea, las acciones colectivas todavía en nuestro país les falta bastante para desarrollarse con eficacia. No sé qué pensás, Cristina, al respecto. Que sí, por supuesto, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Nosotros no tenemos esa cultura, no sé cómo decirlo, no tenemos esa cultura en realidad, porque siempre pensamos a partir de la democracia que estas cosas no se iban a volver a dar. Bueno, pero igual creemos que es una oportunidad, ¿no? O creo que tendría que ser una oportunidad para pensar esos mecanismos jurídicos, pero también, digo, más allá de lo jurídico, digo, en las universidades, en las escuelas, digo, seguir o profundizar con los programas de formación en derechos humanos, lógico, ¿no? Creo que eso es una clave fundamental para modificar como prácticas pequeñas, cotidianas, de la convivencia, ¿no? Pero que yo pienso que uno de los graves problemas que hemos tenido es el tema de cómo transmitir cultura cívica. Sí. ¿Y dónde y cómo? Porque si lo limitamos a las escuelas, también en muchos otros países no es lo único que sirve, porque si la escuela tiene un discurso y la sociedad y la cultura y la televisión y las redes tienen otra, estamos en un problema. Sino cómo. Yo siempre recuerdo una frase de que ahora no me acuerdo el nombre, del famoso educador brasilero, que decía que la única educación es la del ejemplo. Y el ejemplo no solamente lo dan los padres, la madre, el maestro, lo dan las autoridades. Y estamos en una situación de no sé cómo explicarlo, de corrupción en la legislatura, en diputados, en senadores, de un ejemplo de un partido gobernante que lo menos que hace es gobernar, si no está destruyendo. Entonces es muy complejo el tema. No nos queda otra que a través de todos los medios, la sociedad civil, la sociedad, en los clubes, transmitamos en todas las formas posibles que vamos camino a la destrucción del país, que no es poco, es terrible el tema. Supongo que estabas hablando de Paulo Freire. Eso de Freire. Gracias. Y yo también coincido, pero me parece que tal como decís vos, debería ser algo global, algo donde todos nos pongamos de acuerdo, pero si este gobierno está destrozando la educación, ¿cómo hacemos para que los clubes, las escuelas, no sé, los amigos o lo que sea, las instituciones se pongan en común esto, ¿no? En este momento en Plaza de Mayo están dando clases públicas por el desfinanciamiento de la educación. Sí. O sea, todo es al revés de lo que nosotros pensamos y que creemos que además que está bien, ¿no? No a la violencia, sí a la educación, al escuchar, a la educación, y bueno, estamos pasando por un momento muy complicado. Y sí, porque le hicieron también creer a un sector de la población, ¿no? Diría los sectores más empobrecidos, que ellos están financiándole la universidad a los ricos. Digo... Mira, yo sobre eso no estoy tan de acuerdo, porque hasta el más pobre de los pobres quiere que su hijo vaya a la universidad. Así es, pero además es esto. Yo conozco muchos, por ejemplo, trabajadoras de casas de familia, cuyas nietas son abogadas. Totalmente, o sea, sí, no, digo porque
digo, ellos quieren lograr generar ese enfrentamiento, ¿no? Ese desprecio. Exactamente, pero me parece que ahí no calaron, porque justamente es la gente de nivel social más bajo el que quiere que su hijo, porque eso lo ven como un tipo de ascenso social, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que suerte, logremos desde las universidades, no calaron. Y sí, ojalá que la universidad, la lucha estudiantil universitaria sea un bastión, ¿no? Sea como el punto de inflexión para poder a partir de ahí, bueno, generar otros discursos, ¿no? Creo que las asambleas que se están dando al interior de las universidades, las clases públicas, las tomas y vigilias con actividades, bueno, lo que están buscando es, visibilizar esto que está ocurriendo, pero que también la comunidad que está alrededor de las universidades, por ejemplo, en el conurbano, esté involucrada con lo que está ocurriendo, con el desfinanciamiento, bueno, el que se congeló el presupuesto universitario, lo cual está implicando la imposibilidad de el ajuste salarial para las y los trabajadores docentes y no docentes, ¿no? Y para todos los gastos de mantenimiento de la universidad. Pero bueno, ahí hay que dar una lucha importante, ¿no? En estas asambleas se ha planteado, de hecho, hacer clases en el barrio, ¿no? Salir de la universidad, porque digo, es importante que toda la comunidad se involucre con esa lucha. Bueno, yo creo que de todo lo que estamos conversando, que es muy interesante, llego a la conclusión, una vez más, que esto también tiene que ser un llamado a la ciudadanía, a que pensemos que no somos esclavos, somos ciudadanos. Este señor tiene deudas con los ciudadanos de este país y nosotros tenemos que trabajar a través del boca a boca, en todos los lugares, poniendo en claro quién tiene la verdad, quién respeta la ley y quién la está violando. Entonces, esta radio, estas reuniones, Cristina Camaño en su universidad, Andrea, en todos los lugares que podamos, tenemos que seguir con la persistencia y el no consentimiento. Eso nos tiene que llevar y nos tiene que dar fuerza, porque la historia muestra que estos señores en general no llegaron muy lejos, ni Hitler, ni Videla, así que bueno, ojalá sea así. Bueno, así que yo desgraciadamente no me tengo que retirar porque tengo un compromiso en la legislatura, así que le quiero agradecer muchísimo a Cristina Camaño por todo su accionar y toda su gestión. Es un ejemplo de docente, de investigadora, sobre todo un ejemplo de mujer que mostró que las mujeres en la función pública somos muy, muy eficaces. Tanto que tanta eficacia hace que por ahí no nos tengan tolerancia ni paciencia. Así que muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo fuerte, gracias a vos. No, por favor. Un honor que me hayas llamado. No, honor para nosotros. Así que ahora las dejo, queridas oyentes, con mi joven compañera que va a seguir charlando con ustedes. Pues nos despedimos, Nelly, y vamos a escuchar música y nos vemos la próxima semana acá en Radio Caput, en Somos Nosotras, como todos los martes a las 16. Sigan a Radio Caput en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y suscríbanse a Infosiberia para que reciban todas las mañanas, de lunes a viernes, las noticias gratis en su celular. Un beso, Andrea.
show me how. Honey, maybe, 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 yeah. Maybe, 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 she love you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Don't you know? And ain't nobody ever gonna love you the way I tried to do. Who'll take all your pain out of your heart and tear. And if you need me, you know, and I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, daddy, like you always seem to do. And when you're walking around the world, baby, you said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. And the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on, and cry, cry, baby. Cry, baby. And if you ever feel a little lonely, dear, I want you to come on home to mama now. And if you ever want to let it all go, baby, come on home to baby, 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 baby now. Cry, baby.
child, the living's easy. Fish are jumping now. Hey, the cotton Lord, cotton's high. Lord's high. Your dollar's rich, and your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Love the sky until the morning, honey. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. Na 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 na. Don't you cry. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopeo del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular.